Hola a todos, vamos entonces a empezar un tema nuevo que es el de producto de solubilidad, equilibrios heterogéneos o equilibrio de solubilidad. Se puede nombrar de las dos maneras, equilibrio heterogéneo o equilibrio de solubilidad, y tiene pues la constante se llama producto de solubilidad. Bien, es un equilibrio normal como el de gases, pero que involucra disoluciones y en concreto pues una sustancia que es sólida que no interviene en el equilibrio. Bueno, lo primero vamos a ver que es una sal totalmente soluble, es la que pues podemos decir que está completamente disociada en sus iones. Vale. Entonces, por ejemplo, la típica es el cloruro de sodio sólido, que en agua, añadimos agua en una disolución, pues se disocia en sus iones, ion sodio más, ion Cl-. Para poner la disolución, que está en disolución, o bien se pone dis, o bien se pone AQ. Eso significa que está en disolución. Hay una cosa que tenéis que saber. Todos los iones van a estar en disolución, porque no puede haber un ion sin estar rodeado de partículas de carga opuesta o contrarrestar la carga. Si no, las sustancias serían cargadas. Por lo tanto, los iones tienen que estar, siempre que veáis un ion en una reacción química con una carga, ese ion siempre está en disolución. Y las otras sustancias que no son iónicas pueden estar en disolución o no. En este caso el cloruro sódico sería sólido. Pero si tú aquí tenías una cantidad determinada de cloruro sódico, esta cantidad, este trozo de cloruro sódico, se va a disociar totalmente y al acabar pues ya no vas a tener este sólido va a desaparecer y va a quedar completamente disuelto. Bueno, pues eso es una sal totalmente soluble, está completamente disociada. Estas sales no presentan constante de solubilidad o no tienen producto de solubilidad. Están totalmente disociadas y por eso solo se pone una flecha. Aquí no hay equilibrio, aquí la reacción solo va hacia la derecha, o si fuera hacia la izquierda sería casi nada. Esto solo va hacia la derecha. Bien, entonces estas son las sales totalmente disociadas. Normalmente pues con cloro, bromo, yodo más alcalinos son sales completamente solubles. Entonces, ¿cuáles son las sales solubles y cuáles las que no son solubles? Bueno, pues eso a ver, lo correcto tiene que ser ir al libro, mirar cuáles son solubles, aprendérselas, etcétera. Pero claro, hay que aprender tantas cosas. Realmente, pues claro, cuando uno lleva años haciendo química, pues ya enseguida sospecha cuando una sal es soluble y cuando no es soluble. Y en caso de tener dudas, pues lo consulta en un libro de química o en una tabla de constantes de solubilidad. Mirar la sal, es soluble, vale. Entonces, para los exámenes os voy a dar una norma práctica, y es, si no aparece la constante de solubilidad ni me preguntan nada acerca de la constante de solubilidad de una determinada sal, pues debe ser una sal completamente soluble normalmente. Cuando sabemos si que una sal es insoluble en un problema, yo era la norma que tenía cuando estudiaba. ¿Cómo sabía si una sal es insoluble? O bien porque me dan K(S), con lo cual es insoluble, o bien me preguntan K(S), con lo cual es insoluble, o bien me hablan de la K(S) de esa sal. Entonces, en cualquiera de estas tres circunstancias, que me den su K(S), que me la preguntan o que me hacen referencia a ella, pues la sal va a ser insoluble o poco soluble. Y si no, va a ser en principio soluble. Bueno, eso es un truco, pues porque si no hay que orientarse de alguna manera.
Y si no, ya sabéis, también la mejor manera de orientarse es ir al libro y chapar todo lo que hay allí de sales, eso. Pero bueno, la memoria tiene sus límites. Bien, vamos entonces con las sales poco solubles. Entonces, las sales poco solubles presentan un equilibrio de solubilidad y por tanto tienen una constante de solubilidad K sub S, aunque a K sub S a veces también se llama KPS, de producto de solubilidad, constante de solubilidad, producto de solubilidad, K sub S, constante de solubilidad, KPS, producto de solubilidad. ¿Eso qué significa? Bueno, significa, aquí tenemos un sólido que está precipitado también se llama precipitado en el fondo de un vaso de precipitados. Precisamente esto es el vaso de precipitados. Bueno, pues ya veis por qué se llama vaso de precipitado, supongo. Entonces hay este sólido precipitado, entonces si es un sólido poco soluble, pues va a presentar un equilibrio de solubilidad con sus iones, que aquí ha representado en verde el ion positivo y en rojo el ion negativo. No tiene por qué ser carga 1, pueden ser otras cargas, etcétera. Simplemente va a haber unos iones positivos, estos en verde, unos iones negativos, estos en rojo, y están en equilibrio con ese sólido que está precipitado. Entonces vamos a pasar ya de una manera práctica, vamos a dejarnos de rollos raros y vamos a hacer las cosas ya eminentemente prácticas. Entonces, una sustancia como el cloruro de sodio, bueno, la solubilidad, otra cosa, antes de continuar, le voy a llamar X o S. Casi lo más frecuente es llamarle S, pero como S es una letra que además hay que andar poniendo así y tal, vamos a llamar X a la solubilidad nosotros, ¿vale? Si queréis llamarle S, le podéis llamar S, pero además como es la misma X que luego para el tema del pH y es la misma X que hemos tenido en el tema de equilibrio de gases, pues para qué vamos a cambiar los nombres, llamamos X y ya está. Entonces, si tenemos cloruro de plata, pues si se disuelve en X, porque no se va a disolver todo, se va a disolver solo un poquito, poco. Esto está poco disuelto, va a ser cantidades pequeñas. Entonces, ¿cuánto se disolvió? No lo sé, pero si disolvió X. Bueno, pues si se disolvió X moles por litro, X, pues ya veis que las unidades, bueno, las unidades de solubilidad pueden ser muchas, pero en este caso, para la constante tenemos que usar moles por litro. Entonces, si se disolvieron X moles por litro, pues como esto tiene una estequiometría 1,1, una plata y un cloro, pues se forma uno de Ag más y uno de Cl-. Siempre que tengáis ion, hay que poner el AQ y hay que poner los iones, si no os van a quitar muchos puntos en el examen de química, ya os lo advierto. Bien, entonces la K sub S será la concentración de Ag más por la concentración de Cl-. Claro, como es sólido, los sólidos no entran a formar parte en la constante de equilibrio químico. Veis que es una constante con concentración igual que las del equilibrio químico. Lo que pasa es que esto, como es sólido, es mucho más fácil que el equilibrio de gases. Porque aquí no hay denominador, por eso se llama producto de solubilidad, porque solo es un producto. No hay reactivos, solo hay productos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si de Ag más es X y de Cl- es X también, pues el producto de solubilidad será X por X, X al cuadrado. He copiado del libro pues lo que valen estos productos. Ya veis que aquí 1,7 por 10 a la menor 10. Bueno, si quisierais calcular la solubilidad X, habría que tomar la raíz cuadrada de esto. X cuadrado es esto de aquí. Bien. Es el caso más sencillo, 1,1. Vamos con el caso 1,2, CaF2. Voy a hacer los principales. Entonces, este sólido, si se disuelve en X, como siempre, moles por litro, pues de aquí se formarán X, pero de fluoruro, como hay dos fluoruros cada uno de estos, pues se formarán 2X. Y la K sub S será la concentración de calcio 2+ por la concentración de flúor menos
o de fluoruro, pero elevado al cuadrado, porque aquí hay un 2. Entonces hay que elevar aquí al cuadrado. Y entonces será x por 2x al cuadrado, 4x cubo. Esto corresponde, este número corresponde con esto. Y ya veis que de esta manera lo podréis hacer como ejercicio al acabar esta clase. Calcular las solubilidades sería un buen ejercicio para ir empezando, para entrenar. Calcular las solubilidades de estas sustancias. Os dan la K sub S y ya veis lo que aparece aquí, cómo calculáis la X. Ojo que aquí la concentración no es X. Aquí, si os preguntan concentraciones en el equilibrio, aquí la concentración, ¿cuál va a ser? 2X. Bien, vamos a seguir. Voy haciendo las principales y las que hay, porque tampoco hay muchas más. El AL o H3. Bueno, ya veis, 1, 1, 1, 2, 1, 3. También fijaos que las cargas suelen ser menos 1, menos 2 y como mucho menos 3 para los aniones. Entonces, pues, en fin, que tampoco son los principales y el 90%. Vamos, que poco más va a haber que lo que se pone aquí. Bueno, esto siempre en moles por litro, esta X, y entonces, pues, cada X me da un aluminio y 3 OHs. Entonces, la K sub S será la concentración de aluminio 3 más por la concentración de OH menos elevado al cubo, porque aquí hay un 3. Y eso X por 3X al cubo, bueno, pues 3 por 3, o sea, 3 al cubo son 27, 3 por 3 por 3, y X al cubo por X, X a la cuarta, por 27X a la cuarta. Si quisierais calcular la solubilidad, pues tenéis que igualar este número a 27x a la cuarta y usar calculadora. Ojo aquí porque aquí para despejar tendréis que usar raíz cúbica, no raíz cuadrada, y eso a veces pues con las prisas o no sé, a mí me pasa que a veces queriendo hacer cúbica hago raíz cuadrada. Bueno, hoy tengo la voz un poco tomada, ya me oís, pero bueno, no. Bien, esperemos que no sea nada raro. Vamos allá. Aquí el más complicado. Yo en mi vida de químico encontré, puede haberlo alguno más con sílice, en mi vida de químico encontré un producto más complicado que este. Podría haber un Al3 CO4, Al4 CO4 3. A ver, podría haber alguno más complicado, pero bueno, si lo aparece, lo hacéis, lo dudo mucho, no creo. Bien, el fosfato cálcico, o a veces se dice fosfato tricálcico. Bien, fijaros que cada X que se solubilicen de calcio, pues claro, se forman 3X. Y de fosfato, pues hay 2X. Entonces, aquí es un poquito complicado, porque será calcio 2 más elevado a 3. Y el fosfato es un 2. Entonces es fosfato 3 menos elevado a 2, que son 3x cubo por 2x cuadrado. Y entonces da una K sub x de 27x cubo por 4x cuadrado, 108x elevado a 5. Aquí es esto. Entonces, si esto lo igualamos a este número y haciendo la raíz quinta, acordaros que la calculadora, la raíz quinta, pues a veces en algunas calculadoras, en todas las calculadoras, si ponéis circunflejo 1,5, pues, y aquí el número, el 1,3 por 10 a este número, vale, pues eso es la raíz quinta. Bueno, una cosa más antes de acabar, ya me estoy alargando, pero fijaos que estas cantidades, voy a ir a la primera de todas, es aquí creo, sí, y voy a borrar esto ya porque ya hay mucha cosa. Fijaos que estas cantidades, aquí 10 a la menos 10 al cuadrado, pues da del orden de 10 a la menos 5, son muy pequeñas. Entonces, estos equilibrios, pues a veces se escriben así, con una flechita, a ver, ¿dónde me tengo que colocar? Aquí, con una flechita
así, bueno, la voy a hacer nueva, de nuevo. Una flechita hacia la derecha pequeña y hacia la izquierda grande, indicando que el equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda. Y aquí lo mismo. Aquí hacia la derecha, pues normalmente la flechita se pone pequeña y hacia la izquierda se pone más grande, pero no es necesario, ¿eh? Y de hecho depende del libro y del procesador de textos que usen. Pero bueno, que sepáis que el equilibrio está sobre todo desplazado hacia la izquierda, porque ya veis que los productos de las constantes de solubilidad son muy grandes. Bueno, última cosa que decir, recordaros, si tenéis dudas si una sal es soluble o no en un problema, pues la norma práctica es, si no lo sabéis, es: bien, de esta sal me dan constante de solubilidad. Sí. Me dan K+S, sí, entonces no es soluble. Estas son las insolubles. Me preguntan K+S de la sal esta. Sí, pues entonces si me preguntan K+S es insoluble. Me hablan de K+S. Sí, pues entonces es insoluble. Y en el caso de que ni me pregunten en K+S, ni me den K+S, ni me digan nada de una sal, nada de K+S, pues es que en principio esa sal pues debe ser completamente soluble. Bueno, no sé si me he alargado mucho. Antes de empezar a hacer problemas, creí necesario pues dar este tema introductorio pues para refrescar y para recordar un poco la materia, pues que ya hace tiempo que se vio en clase y bueno, ahora pues a estas alturas pues ya es todo preparar para el examen de selectividad. Bueno, pues venga, vamos a empezar al acabar esto ya con los ejercicios de selectivo de los años anteriores.